Bien. No, la idea es que después, ahí les preguntaron cómo sabemos cómo nos fue en el formulario. La idea es que después de este encuentro vuelvan a realizar el formulario y vean la diferencia. A ver si les costó ahora, si no les costó. Bueno, en razón del tiempo, ¿te parece ir empezando, Miguel? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Espero que anden bien. Fíjate que esté Hoy, grabando, así sí, no tenemos problemas. ahí Julieta se encargó. Sí, Hoy está grabando, profe. estamos a pleno, ¿no? Hoy los participantes, los integrantes son el doctor Carlos Medán, que es el jefe de la cátedra de anatomía, Julieta Rey, que es la ayudante de cátedra de la materia de anatomía 2 de un TREF presencial, y yo, Miguel, uno de los docentes adjuntos del doctor Medán. Hoy lo que vamos a ver es el sistema urinario. Vamos a analizar un poco del sistema urinario y hoy les voy a presentar el caso de lo que es rabdomiólisis. Bien. Si tienen alguna pregunta la pueden poner en el chat o si no al final de la presentación lo vemos. Como para empezar a recordar, el sistema urinario está conformado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿no? Los riñones son dos estructuras de forma de haba, ¿no?, que se ubican en el retroperitoneo, ¿no?, o sea, atrás del peritoneo. Estas dos estructuras están en íntima relación con la glándula suprarrenal, ¿no?, y son atravesados a través del ilio renal por las arterias renales y las venas renales, ¿no?, donde también a través del ilio sale los uréteres. Estas arterias renales son ramas de la arteria aorta. Ingresa la sangre, se realiza la filtración y después la sangre filtrada llega a lo que sería o desemboca a las venas renales, donde se unen a lo que sería la vena cava inferior para después unirse a la vena cava superior e ingresar a la aurícula derecha. Estos riñones tienen un polo superior, un polo medio y un polo inferior y están conformados por lo que sería la corteza, la médula y el seno renal. Ahora lo vamos a revisar un poquito mejor. Los uréteres, recordemos, son estas estructuras que van a transportar el resultado del filtrado glomerular, ¿no?, hacia la vejiga. Estos uréteres transportan la orina mediante movimientos peristálticos, que si alguno tuvo alguna vez un cólico renal, hace justamente relación a eso, ¿no? Esos cólicos, ese dolor tipo cólico, hace referencia a lo que sería el peristaltismo de la uretra. Apaguen los micrófonos, por favor. Ahí va. Estos uréteres se unen a la vejiga en la región posterior
en la vejiga se va a acumular, se va a almacenar esta orina hasta llegar a cierto volumen y se va a eliminar a través de la uretra. Ahora, ¿cuál es la función del sistema renal? Bueno, podríamos decir que tiene la función de mantener la homeostasis, que sería controlar el volumen de agua, mantener la concentración de iones, mantener el equilibrio del pH, ¿no? Recordemos que el pH normal, los valores normales son entre 7,35 a 7,45. También eliminar desechos, que serían parte del metabolismo celular, y también participa en lo que sería la regulación de la tensión arterial mediante el sistema juxtaglomerular. Acá tenemos otra imagen. La diferencia entre el sistema urinario femenino y masculino es que en el sistema femenino tenemos el útero, ¿no? Que es una estructura que se va a ubicar por encima de la vejiga y en algunas situaciones particulares va a disminuir el volumen o la capacidad que va a tener la vejiga, ¿no? Y otra diferencia es la longitud de la uretra, ¿no? En el caso de la mujer, unos 4 o 5 centímetros, en el caso del hombre, hasta 12 centímetros. ¿Bien? Los riñones van a ser dos. El izquierdo generalmente va a estar ubicado un poquito más acefálico, un poco más por encima que el derecho, ya que el derecho tiene la estructura del hígado que le va a ocupar espacio y va a hacer que este esté un poquito más debajo que el izquierdo. La unidad funcional del sistema renal es la nefrona. La nefrona lo que se encarga sería de realizar el filtrado de la sangre que llega a través de las arterias, de los capilares arteriales, que va a llegar a lo que sería el ovillo, que está ubicado en la cápsula de Bowman. Se va a realizar un filtrado y después va a ingresar a los túbulos, ¿no? A los túbulos contorneado proximal, al asa de Henle, después va a pasar por el túbulo contorneado distal y después se va a unir o va a desembocar en el túbulo colector. ¿Bien? A estas nefronas le llegan un flujo glomerular, un flujo de sangre de aproximadamente 600 mililitros minutos, ¿no? De los cuales se filtran, y nosotros vamos a hablar del filtrado glomerular, de unos 125 mililitros minutos, ¿no? Y después de pasar por los túbulos, de hacer esa absorción obligatoria y esa reabsorción obligatoria y reabsorción facultativa, vamos a obtener un volumen o un ritmo diurético de aproximadamente 1 a 2 mililitros kilo hora, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos el peso de la persona, o podríamos tomar otro valor como unos 50 mililitros hora, ¿no? O podemos tomar otro valor de unos 1500 mililitros día, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que si hablamos del ritmo diurético, por encima de 2 mililitros kilo hora, o a veces algunas bibliografías lo toman por encima de 3 mililitros kilo hora, ya vamos a hablar de poliuria. Si hablamos de menos de 0,8 mililitros kilo hora, vamos a estar hablando de oliguria. Menos de 0,5 mililitros kilo hora, ya vamos a estar empezando a hablar de una anuria, ¿no? En lo que es la nefrona, cuando ingresa el flujo sanguíneo a través del capilar arterial, de las arteriolas aferentes que ingresan, se va a producir un filtrado y después este flujo va a circular por el ovillo y va a salir a través de la arteriola eferente, ¿no? Este filtrado glomerular va a recorrer, como habíamos dicho, el túbulo contorneado distal, el proximal, perdón, el asa de Henle y después el túbulo contorneado distal, ahora sí, y va a desembocar en el túbulo colector, ¿no? En el túbulo contorneado proximal y parte del asa de Henle se va a producir lo que sería la absorción obligatoria, la reabsorción obligatoria de más o menos el 80% del volumen filtrado.
y en lo que sería el túbulo contorneado distal se va a producir la reabsorción facultativa, ¿no? En donde va a participar la hormona antidiurética. El glomérulo renal se va a ubicar en el riñón en lo que sería la parte de la corteza renal. ¿Bien? En cambio, lo que serían los túbulos, que serían estos, el asa de Henle, parte del túbulo contorneado proximal y distal y el túbulo colector, se va a ubicar en la médula renal. Después estos túbulos colectores se van a unir, van a terminar desembocando en lo que sería la pirámide de Malpighi. Estas pirámides de Malpighi van a juntar todo este volumen a través de la papila y que lo va a desembocar a los cálices, a los cálices renales. En este filtrado glomerular se van a producir tanto la concentración de la urea, que empezaría a darse en lo que es el asa de Henle, también la reabsorción de algunos iones, como por ejemplo potasio, el sodio. Entonces, a través de esta membrana, que va a resultar de los túbulos y de los capilares arteriales y venosos, a través de esa membrana, que es una membrana semipermeable, ¿no? Se va a producir este movimiento de plasma y de iones o contenido. Recuerden este concepto de membrana semipermeable, porque va a estar presente en muchos temas y en lo que es el sistema renal, en lo que va a participar en lo que sería la filtración, ¿no? La reabsorción y eliminación de algunas sustancias. Y ahora empezamos con el caso clínico. Ya que les puse estos datos, vamos a empezar con el caso clínico. Les dije que hoy íbamos a hablar de rabdomiólisis, ¿no? Yo sé que, seguramente les pasó a alguno de ustedes algún día, salieron a caminar o salieron a correr o se fueron a jugar una picadita con los amigos y cuando terminaron, seguramente algún día les empezó a doler las piernas o de repente fueron al gimnasio y terminaron y quedaron con un dolor de brazos terrible, ¿no? Que es algo habitual. Las fibras musculares se rompen. La idea de esto es que se regeneren en fibras musculares con mayor potencia que después les va a permitir levantar más peso o correr más rápido. Y es algo natural. Pero el problema de esta persona, del caso de hoy, es que la actividad física que realizó fue en demasía, ¿no? Fue demasiada, se produjo una ruptura de demasiadas fibras musculares y eso le trajo consecuencias. El caso clínico empieza: un hombre de 27 años que acude a la guardia presentando dolor intenso en miembros inferiores, casi inhabilitante, y refiere que empezó a orinar de color oscuro. En la entrevista refiere que hace 2 días empezó con clases de spinning. Para esta clase de spinning, o a veces pasa que hay algunos ciclistas que salen a la ruta, se hacen 50 kilómetros y después vuelven a casa y están con las piernas recontra doloridas. Bueno, este señor hizo 2 días seguidos estas clases de spinning, que es con bicicleta fija. El primer día, luego de la clase, refería que sentía dolor, pero que el día siguiente, que sería el día de ayer, le dolía más y aproximadamente un dolor de 9 en 10, ¿no? Se observa que le cuesta moverse, lo demuestra con gestos en la cara de dolor y también lo verbaliza, ¿no? Hace gritos de dolor a veces cuando se moviliza él solo. Y refiere que el día de ayer empezó a orinar oscuro. Bueno, se sospecha de una rabdomiólisis, ¿no? Por lo tanto, se controlan los signos vitales, se coloca un acceso venoso periférico, se toma una muestra de sangre y se inicia con administración de fluidos. Como les había dicho, la rabdomiólisis básicamente implica en la ruptura de muchas fibras musculares, pero muchas, y esas fibras musculares cuando se rompen eliminan desechos al flujo de sangre
eliminan desechos, metabolitos, iones, ¿no? Que después van a llegar al fin y al cabo a lo que sería el hígado y el riñón, ¿no? En el caso de hoy que estamos viendo sistema renal, vamos a ver cómo afectan a los riñones. Empezamos con los diagnósticos de enfermería. El primero es un riesgo de daño del parénquima renal relacionado a la alteración del filtrado glomerular, ¿no? Nosotros sospechamos que hay un daño renal porque la orina que él refería que era de color oscuro no es algo normal, ¿no? Básicamente a eso apunta este diagnóstico. Como segundo diagnóstico, alteración de la producción de orina relacionado con la alteración en el filtrado glomerular manifestado por orina de color oscura. Después también agregamos otro diagnóstico, dolor agudo relacionado a daño del tejido muscular relacionado con actividad física intensa por 2 días seguidos, dolor de 9 en 10 en miembros inferiores, refiere dolor casi inhabilitante, hace gestos de dolor y verbaliza el dolor que siente, ¿no? Y también vamos a tener una alteración del tejido muscular de los miembros inferiores de las piernas relacionado con la destrucción o lisis del músculo liso, manifestado por dolor en miembros inferiores y alteración en el color de orina. Esos son los diagnósticos que apenas llega. Bueno, nosotros para analizar la función renal tenemos dos parámetros. Primero, lo que sería el volumen de filtrado, el volumen de orina, la diuresis, y también tenemos lo que sería el análisis de laboratorio, ¿no? Cuando nosotros queremos ver cómo funciona el riñón, el parámetro que tenemos que mirar es la creatinina. La creatinina es el producto del metabolismo celular, ¿no? Y ese parámetro, ese índice de laboratorio nos va a dar indicios de cómo funciona ese riñón. En este caso, se le hizo un estudio de laboratorio y obtuvimos estos parámetros, ¿no? Esto es de ejemplo nada más, no se lo tomen así tan literal. Esto es como para que ustedes vean cómo va cambiando. Ya de por sí, la creatinina estaba alterada, estaba en 7,8, cuando los valores normales eran de 0,4 a 1,5. La urea también, que es el metabolismo de las proteínas, o sea, es lo que queda de las proteínas, ¿no? Estaba en 131 y el valor normal es entre 15 y 40. Los iones también estaban un poco alterados, no mucho, pero estaban un poco alterados, sobre todo el fósforo y un poco el calcio, porque cuando se rompen estas fibras musculares salen iones al tejido sanguíneo, ¿no? A la circulación. Y también, producto de esa lisis de las fibras musculares, se van a observar en otros parámetros como va a ser la CPK, que va a ser la creatinfosfoquinasa, que es una enzima que aparece cuando hay ruptura del tejido muscular, o la enzima láctico deshidrogenasa, que sería la LDH, que es lo mismo. Es una enzima que participa en la obtención de energía y está dentro de la célula, y acá está bastante alterada, ¿no? Acá más o menos lo que les dije en resumen: la creatinina es el resultado del metabolismo de las células musculares, la urea el producto del metabolismo de las proteínas. Lo que a nosotros nos importa mirar es la creatinina, y en el caso de que sospechemos una rhabdomiólisis, buscamos esta enzima, la CPK, que se va a ver elevada, ¿no? Generalmente se dice que es confirmación de una rhabdomiólisis cuando esta enzima está elevada 5 veces lo normal. Y después otros parámetros más que nos van a dar indicio de que hay un contenido celular de estas células que se rompieron, de este tejido muscular. Y, como les dije, lo que analizamos es tanto el laboratorio, pero también la diuresis, ¿no? Esta persona que ingresó a la guardia decía: mirá, me duelen las piernas y estoy orinando de color oscuro. Nosotros recordemos, cuando analizamos lo que es la orina, nosotros analizamos el volumen, analizamos el color, analizamos la turbidez, el olor, el pH y la densidad. Bueno, en este caso nos quedamos con el color. El color normal, ¿no?
el color habitual de lo que es la orina debería ser un color ámbar, ¿no? Un color amarillo. Si tomamos mucha agua, ese amarillo va a ser tirando casi a transparente. O si tomamos muy poca agua, ese amarillo va a ser más un ocre o va a ser un amarillo mucho más concentrado. En cambio, si hay presencia de glóbulos rojos, esa orina va a ser más, un poco más rojiza o rosada, y ahí la vamos a llamar hematuria. En este caso, la orina tiene mioglobina, ¿no? Que se va a llamar mioglobinuria, y va a adoptar un color oscuro, tipo café, que lo vamos a llamar, o tipo Coca-Cola, por eso el nombre, lo vamos a llamar tipo coluria. ¿Mm? Y este componente, esta mioglobina, me va a afectar el filtrado y el flujo en lo que serían los túbulos renales. Por lo tanto, me va a haber afectado también el volumen de la producción de orina. ¿Mm? Y parte del pH también se va a ver afectado. El pH más o menos de la orina va entre el 4 al 8, ¿no? Depende del contenido que tenga. Más o menos vamos a decir un pH de 6 o 5 milimol por litro. Y la densidad va a estar entre 1,0,01 a 1,035, ¿no? Casi como lo que es el agua, un poquitito más denso. A ver, esto se los vengo diciendo porque cuando nosotros analicemos o querramos analizar la función renal, nosotros podemos manejarnos por dos parámetros. Uno es la diuresis, que es un parámetro que lo estamos viendo desde el primer año, o sea, la cantidad de orina que produce una persona en determinado tiempo, ¿no? O lo que sería el análisis de la creatinina. ¿Mm? Si yo tengo un valor de creatinina más alto de lo normal o más alto de lo que sería el basal de la persona, uno puede ir clasificando en relación, ya sea el valor de la creatinina o el valor de lo que sería la diuresis, ¿no? Y uno podría ir ya infiriendo lo que sería cómo está funcionando ese riñón, si hay un riesgo de lesión renal, si hay una lesión renal o ya hay un fallo renal, ¿no? Ahora, el tratamiento para esta rhabdomiólisis, básicamente, el problema ¿cuál es? Que esta mioglobina, ¿no? Todos estos componentes que se liberaron producto de la destrucción del tejido muscular, me afecten a lo que serían los túbulos y el filtrado glomerular y me puedan llegar a producir hasta una necrosis renal, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que prevenir es que llegue a esta instancia de fallo renal, ¿no? Entonces, lo que se hace es administrar solución fisiológica para aumentar el volumen, ¿no? El volumen de sangre, para aumentar, por lo tanto, el volumen de filtrado glomerular, por lo tanto, aumentar llegar o evitar a que estas proteínas, esta mioglobina, logre lesionar lo que es el parénquima renal. Nosotros necesitamos saber cuánto orina, ¿no? Esta persona, justamente para evaluar la función renal. Por lo tanto, le vamos a colocar una sonda vesical, ¿no? Y tenemos que controlar que este volumen de orina sea aproximadamente o preferiblemente más de 2 mililitros kilo hora, ¿no? Habíamos dicho que el rango de diuresis habitual estaba entre 1 y 2 mililitros kilo hora. Bueno, con este tipo de patologías queremos que orine mucho más, ¿no? Para lavar y para evitar que esos riñones se vean alterados. En caso de que haya oliguria, se apoyan con diuréticos. Recordemos que los diuréticos son fármacos que van a actuar en lo que serían los túbulos renales, ¿no? Y van a hacer que esa reabsorción de agua no se produzca, ¿no? Vamos a realizar un electrocardiograma para evaluar si hay alguna alteración de la función cardíaca, porque todos estos desechos, al igual que van a afectar
a los riñones, al parénquima renal, también me van a afectar a lo que serían otras estructuras, como el corazón. Básicamente porque se liberan iones, se liberan ácido láctico, y estos iones me pueden afectar a la función del miocardio. El ion, sobre todo, que va a afectar es el calcio, ¿no? Que va a entrar a las células y a veces producen esta contracción. Vamos a controlar los síntomas. Para el dolor vamos a administrar analgésicos y si hay fiebre, antipiréticos. Y lo que tenemos que hacer es prevenir las complicaciones, ¿no? Ya sea de la insuficiencia renal, microcoagulopatía, hipercalemia, hipocalemia, hiperfosfatemia, hipovolemia y síndrome compartimental. Y sobre todo, si hay hipercalemia, ¿no? Sobre todo hipercalemia o acidosis extrema, pasaría lo que es la hemodiálisis. ¿Bien? Ahora, ¿qué de todo esto? ¿Por qué estoy nombrando todo esto? Unos diagnósticos de enfermería, antes de continuar, riesgo de alteración de la función del miocardio relacionado a los metabolitos, y ahí podríamos agregarle a los iones, ¿no? Que son liberados por esta ruptura de las fibras musculares, riesgo de lesión del parénquima renal relacionado a la lisis de fibras musculares, riesgo de alteración del filtrado glomerular relacionado con la lisis de las fibras musculares, riesgo de alteración de la temperatura corporal relacionado a la respuesta inflamatoria, ¿no? El cuerpo se va a defender de todas estas sustancias que son liberadas. Y si bien esta persona tenía dolor, lo que tenemos que hacer es administrar analgésicos, pero estas fibras musculares que se rompieron van a doler, ¿no? Entonces tenemos que darle analgésico. Y el último sería un riesgo de dolor relacionado a la lisis de las fibras musculares. Ahora, nosotros queremos medir esta diuresis. Necesitamos controlar, porque tenemos que saber si este riñón está llegando a lo que sería una falla renal, ¿no? Lo que no queremos es que llegue a eso, entonces administramos mucho fluido para que el riñón pueda funcionar lo menos posible y pueda eliminar estas proteínas que van a ser la mioglobina, perdón. Y para esto, para controlar esta diuresis, vamos a colocar una sonda vesical. La sonda vesical es esta, que es una sonda vesical Foley, ¿no? Hay este color amarillo es porque es de poliuretano, hay otras que son de silicona, que son de color transparente, pero básicamente cumplen la misma función. Las de silicona van a tener un poquito más de tiempo de duración de permanencia, pero para este caso no se va a ir en unos 7 días, una semana y algo de la institución. Sí evoluciona favorablemente, ¿no? Así que el material es indistinto en este caso. Estas sondas se colocan adentro de lo que sería la vejiga, ¿no? Se infla un balón con agua destilada y a través de ella se vacía lo que sería el contenido de la vejiga. Recordemos, la vejiga es una estructura muscular. El músculo de la vejiga se llama detrusor, ¿no? Y esta vejiga va a estar inervada por lo que sería el sistema nervioso autónomo, ¿no? Va a estar inervada por el sistema nervioso parasimpático. De esta vejiga va a salir la uretra. ¿A qué vengo con todo esto? Porque en el caso que nosotros tenemos, mejor dicho, es un hombre al que hay que ponerle una sonda vesical. Y colocarle una sonda vesical, porque si bien tiene 27 años, hay que tener en consideración algo. La uretra, en el caso del hombre, tiene 3 porciones. La uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa o peniana. Recordemos que la uretra en el hombre tiene más longitud que en el de la mujer. Y tiene que pasar a través de lo que es la glándula, la próstata. Pero la particularidad de la glándula de la próstata es que con el pasar del tiempo, a veces se va hipertrofiando, aumenta el volumen.
y en algunos casos hace que el pasaje de una sonda vesical sea dificultoso. ¿Sí? Que sea dificultoso, eso implica que se pueda romper la uretra y generaría lo que llamamos una falsa vía. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ponemos una sonda vesical en un hombre, principalmente cuando ya sabemos que tiene el historial de hipertrofia prostática, ¿no? En este caso tenía 27 años, aún así corremos el riesgo de que cuando queramos introducir la sonda no podamos, tengamos una resistencia y nos empaquemos, queramos terminar de colocarle el dispositivo y rompemos la uretra. Así que hay que tener mucho cuidado. Apenas tenemos una pequeña resistencia, nos detenemos. Esta uretra va a tener dos esfínteres, ¿no? Cuando nosotros tenemos ganas de orinar, ahí está funcionando un esfínter, están funcionando los dos esfínteres. Ahora que ustedes están sentados sin ganas de orinar, el esfínter interno está cerrado. El esfínter interno depende de lo que sería el sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso, perdón, sí, parasimpático, y el esfínter, y para que se relaje va a actuar el sistema nervioso parasimpático, y para mantenerse contraído va a actuar el sistema nervioso simpático. Y el esfínter externo va a ser voluntario, va a ser el que controlamos nosotros, y si de repente ahora durante la charla alguno tiene ganas de orinar, uno voluntariamente lo puede mantener cerrado hasta que se dé el momento para poder eliminar, ¿no? Recordemos lo que les había dicho hace un rato. Estas personas, o mejor dicho, lo que es el sistema renal, funciona básicamente a través de una membrana semipermeable. Lo que hace es filtrar la sangre que llega a través de los capilares arteriales de las arterias aferentes, llegan hacia lo que es el ovillo y a través de una membrana semipermeable realizan esta filtración. Y esta filtración no es que pasan cualquier material, ¿no? Pasan iones, pasan la urea, por ejemplo, ¿no? Pero lo que serían moléculas más grandes, por ejemplo, las proteínas, no debería pasar, ¿no? Glóbulos rojos no deberían pasar, porque es una membrana semipermeable, permite el paso de algunos contenidos nada más. Otros que son más grandes y más complejos no deberían pasar. Y si nosotros vemos que en las muestras de orina hay proteinuria o hay hematuria, ya estamos hablando de que esa membrana semipermeable no está funcionando bien. En el caso de la rhabdomiólisis, hay proteínas que son parte de lo que es el desecho de la ruptura de los músculos, ¿no? Esta mioglobina, que no debería estar en presencia en la muestra de orina. Entonces, y si encima de esta lesión se produjo en demasía y aumentó mucho la concentración del potasio, lo que se indica es la diálisis, ¿no? Principalmente la hemodiálisis. Hay dos tipos de diálisis, acá más o menos como para tenerles o traerles algo de recuerdo. Está la hemodiálisis, que es sacar una muestra de sangre, pasarla a través de una máquina en donde hay una membrana semipermeable y devolver esa sangre filtrada hacia otro vaso, ¿no? Ya puede ser una vena, arteria. En cambio, también está el otro tipo, que es la diálisis peritoneal. En ese caso, la membrana semipermeable va a ser el peritoneo. ¿Bien? En ese caso, lo que se hace es verter un líquido en el peritoneo. La membrana semipermeable acá va a ser el peritoneo, se produce ese intercambio y después se retira el líquido con los componentes filtrados. Bien, nosotros nos quedamos con la hemodiálisis.
La hemodiálisis, en el caso de la rhabdomiólisis, se va a insertar un catéter en una vena central, ¿no? Ya sea subclavia o ya sea yugular, que va a llegar hasta hacia lo que sería la vena cava superior, ¿no? Por ese catéter, acá lo ven, tiene 2 lúmenes, se va a conectar a una máquina de hemodiálisis, ¿no? Que acá la tenemos, que es bastante grande, en donde se va a producir ese filtrado de lo que sería el filtrado del plasma, ¿no? De esos desechos que no deberían de estar. Porque en el caso de la rhabdomiólisis son cantidades que no deberían, son peligrosas, ¿no? El potasio o lo que sería la urea y la creatinina, por ejemplo. Recordemos que estos catéteres son de inserción central, así que hay que cuidar mucho la integridad de la piel y el manipular. Tiene que ser, el manipuleo debe ser lo más estéril posible, ¿no? Porque esto va hacia lo que sería una vena central. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Acá les vuelvo a traer esta escala. Entonces, si nosotros queremos evaluar la función renal, ver si hay un riesgo de lesión renal, o ya hay una lesión, o ya directamente estamos hablando de un fallo renal, nosotros vamos a tener en cuenta 2 parámetros. La diuresis, ¿no? Que sería la cantidad de orina que orina una persona, que elimina una persona en determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo orino 400 mililitros, en 6 horas la cuenta sería 400 dividido mi peso, dividido la cantidad de horas, ¿no? Y ahí me daría un valor y uno podría compararlo con esta tabla y saber cómo está funcionando mi riñón. O la otra manera es evaluar la creatinina, ¿no? El laboratorio, y ver cómo son esos valores de creatinina en sangre, y en relación a eso también evaluar la función renal. En este caso, nosotros hablamos de lo que sería una patología que va a producir una falla, una insuficiencia renal aguda, ¿no? Pero cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, nosotros podemos tener en cuenta que el origen pueden ser de 3 tipos diferentes. Puede ser prerrenal, puede ser renal o parenquimatoso y posrenal. Básicamente, como para que entiendan el cuadrito, lo prerrenal generalmente va a hablar de la volemia, de un contenido o un tóxico que esté en el volumen de la sangre, que va a afectar al riñón cuando pase por el glomérulo. Lo parenquimatoso va a hablar de una lesión o una alteración en la estructura propia del riñón, y lo que sería posrenal va a ser una alteración o alguna patología que me afecte principalmente lo que serían las vías urinarias, uréteres, o la vejiga, o el uréter, o la uretra, perdón, y me afecte el flujo después de que se ha filtrado la sangre, ¿no? Me afecta el flujo y después ese flujo, esa obstrucción, me afecte al riñón y me produzca una insuficiencia renal. En el caso de la rhabdomiólisis, es una patología prerrenal, ¿no? Me va a producir una insuficiencia renal de origen prerrenal, porque lo que sería el volumen de sangre va a estar alterado y va a estar afectado por los metabolitos que está contenido en este volumen de sangre, y que me van a afectar a lo que sería la nefrona, ¿sí? Los túbulos renales. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería una patología posrenal, una obstrucción, por ejemplo, en los uréteres me van a ir deformando lo que sería la estructura del riñón, ¿no? Esto se llama hidronefrosis. Un riñón normal se vería así, que sería una abajo a la izquierda, que sería en forma de haba, ¿no? Con un seno renal y una corteza renal que van a tener una relación, ¿no? En proporción, pero con esa obstrucción que se daría posrenal, ¿no? En las vías urinarias,
ya sea un cálculo, ya sea un tumor, ¿no? Eso va a hacer que el flujo de orina se estanque y me va a alterar la estructura del riñón. En cambio, una alteración en lo que es el parénquima renal, por ejemplo, un trauma, yo acá les señalo cómo se vería un riñón, ¿no? Acá. Y si vemos el riñón derecho, este es el hígado, por eso digo que es el riñón derecho. El riñón derecho se ve que tiene una porción un poco más hipodensa, le decimos. ¿Bien? Acá hubo un trauma, se produjo una lesión renal, puede ser una contusión, pero se ve la diferencia entre ambos riñones. Y esto sería me produciría una insuficiencia renal de parenquimatosa, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, tenemos una pregunta de Nerea Silva de hace unos minutos. Preguntaba, ¿por qué en la oliguria se dan diuréticos? La oliguria es la baja producción de orina, ¿no? La idea es hacer que aumente esta producción de orina. Recordemos que la producción de orina se da por el flujo renal, ¿no? Llega a determinado volumen al riñón a través de las arterias renales, que más o menos son unos 600 mililitros minuto. Ese volumen se filtra, nos da como resultado el filtrado glomerular y después se produce esta reabsorción, ¿no? Ya sea obligatoria o ya sea facultativa, y me van a dar como resultado lo que sería la orina, ¿no? Si se afecta ese volumen que llega a través de las arterias renales por alguna hemorragia o por, en este caso, lo que sería la rhabdomiólisis, que me va a afectar el flujo renal, porque va a aumentar el volumen en otra estructura, va a disminuir entonces el volumen de flujo renal y eso va a hacer que el riñón filtre menos. También estos riñones, esta estructura, esta nefrona, se va a ver afectada por esta mioglobina, ¿no? Que va a ingresar en los túbulos renales y va a ir obstruyendo y lesionando lo que son los túbulos renales y me va a afectar también el filtrado. Entonces, lo que uno hace en este caso es aumentar el volumen de lo que sería de la circulación glomerular, del flujo renal, aumenta ese volumen, en vez de que sean 600 mililitros, hace que aumente a 1000 mililitros minutos, por ejemplo, ¿no? Aumenta el volumen en lo que sería el sistema circulatorio y por lo tanto ese volumen de filtrado glomerular aumenta y después, por lo tanto, aumentaría la producción de orina. A veces, como aumentando el volumen no aumentaría mi producción de orina, yo puedo hacer que con un diurético que disminuye esa reabsorción en lo que serían los túbulos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, la furosemida en el asa de Henle, disminuye esa reabsorción, entonces la orina pasa directamente sin reabsorber el volumen y por lo tanto aumenta mi producción del volumen de orina. ¿Muy bien? ¿Me comprenden? Sí, profe. Bueno, yo quería hacer un par de comentarios. Muy bien lo de Miguel. Realmente un caso, digamos, de los tantos que pueden ocurrir a nivel de la falla renal. Es importante este concepto de lo que es prerrenal, renal y posrenal, ¿sí? Cuando hablamos de prerrenal, hablamos de el aporte que llega hacia el riñón, ¿sí? Nosotros sabemos que la sangre tiene dos partes, el plasma y la parte globular, y lo que se va a filtrar fundamentalmente es el plasma. Y no todo, como bien decía Miguel, es un ultrafiltrado del plasma. Todas aquellas macromoléculas no logran pasar la membrana de filtración. Si nosotros tenemos una presión arterial baja
o tenemos un flujo sanguíneo bajo, un paciente que está deshidratado o que está con una hemorragia y demás, eso se va a ver reflejado en una diuresis escasa, va a orinar poco el paciente, ¿sí? Eso se debe fundamentalmente a que disminuyó lo que es el flujo plasmático renal y eso generó un escaso volumen de filtrado glomerular. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis que se comentó, pero a ver si por ahí lo podemos charlar un poco más. Hay un metabolito en sangre que es la creatinina. ¿Sí? La creatinina resulta de la degradación de las células musculares y tiene una característica especial, y es que el 100% de lo que se filtra a nivel del glomérulo, ¿sí?, se elimina. O sea que la creatinina entra por la arteriola aferente y no sale absolutamente nada por la arteriola eferente, ¿sí? Esa creatinina me va a servir a mí para poder calcular el volumen de filtrado glomerular, o sea, cuánto del plasma que entra al riñón se filtra, ¿sí? A eso se lo llama clearance de creatinina o depuración de la creatinina. El volumen de filtrado glomerular normal es de 125 mililitros por minuto, ¿sí? Y yo lo puedo calcular dosando creatinina en sangre y juntando la creatinina de 24 horas que va a orinar un paciente. Hay una relación matemática entre ambos valores y con eso saco el volumen de filtrado glomerular. Supongamos el caso de este muchacho que tuvo una mioglobinuria, ¿sí? Y me paro un poquitito porque no sé si ustedes saben lo que es la mioglobina, ¿no? La mioglobina es algo así como la hemoglobina de los glóbulos rojos, pero que está dentro de los músculos, ¿sí? Es una especie de factor de captar oxígeno por parte de los músculos, ¿sí? Tiene una composición muy parecida a la hemoglobina. Esto que le pasó a este muchacho con la rabdomiólisis se puede ver también cuando se aplican transfusiones de sangre no compatibles, donde los glóbulos rojos se rompen y se libera hemoglobina. Y entonces, ¿qué pasa? Todas estas sustancias empiezan como a tapar la membrana de filtración. Entonces, la creatinina no puede filtrarse. Y al no poder filtrarse, ¿qué pasa? Empieza a aumentar en el suero, empieza a aumentar en el plasma, ¿sí? Por eso vamos a tener una elevación de la creatinina. Eso me está marcando de que el lugar de donde tiene que filtrarse el plasma está tapado. Literalmente se está tapando. Y si hago esta relación que les comentaba entre la creatinina de sangre y la creatinina en orina, lo que es el clearance de creatinina, no me va a dar 125, por ahí me va a dar 60 o 50. ¿Sí? Entonces yo ya sé que la falla está fundamentalmente en el lugar de filtración. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Y una de las cosas que recién se mencionó es que si yo aumento el aporte de líquido, voy a lograr tratar de forzar esa filtración. Entonces hay que empezar a aumentar el volumen de filtrado glomerular aumentando el flujo plasmático. Le empiezo a pasar líquido. Pero tengo que tener cuidado, porque en la medida que voy pasándole líquido, también voy aumentando la presión arterial, voy modificando un poco las condiciones, digamos, hemodinámicas de ese paciente. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Una de las formas que se hace muchas veces para controlar cuánto líquido le tengo que poner al paciente es colocarle un catéter por punción similar al que mencionaba recién para la hemodiálisis, un catéter dentro de una gran vena, como puede ser la vena cava, y medir lo que se llama la presión venosa central, la PVC. Eso me va a decir si el paciente está deshidratado o el paciente está sobrehidratado. Si el paciente está deshidratado, sé que le puedo pasar líquido para ver que aumente el volumen de filtrado glomerular. Si el paciente está sobrehidratado y yo quiero que orine, ahí es donde tengo que darle diuréticos para tratar de forzar desde el punto de vista farmacológico la diuresis. ¿Sí? Esa falla renal puede darse en un evento agudo, como pasó en este caso por la rabdomiólisis, o puede darse en forma
progresiva en el tiempo, lo que se llama una insuficiencia renal crónica, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los diabéticos. Los diabéticos tienen alteración en la microcirculación, en los pequeños vasos. Entonces, esos pequeños vasos que forman parte de ese ovillo renal que está dentro del glomérulo se empiezan a tapar. Entonces, ¿qué pasa? El volumen de filtrado glomerular empieza a descender. No tenemos suficiente filtración y quedan muchos restos dentro de la sangre. Ese riñón se va volviendo ineficiente. Y al volverse ineficiente, terminamos en una hemodiálisis. ¿Está? Entonces, estas causas de falla renal provienen por lo que está antes del riñón, ¿sí? Por lo que es el volumen que se tiene que filtrar o las características de los vasos que no aportan la suficiente cantidad de plasma para ser filtrado. A esa insuficiencia se la llama prerrenal. Ahora bien, si hay un daño estructural en el riñón, un daño en el glomérulo, por ejemplo, porque se tapó, porque se quedó sin sangre el riñón y las células se murieron, si hay un daño estructural en el riñón, a eso se lo llama insuficiencia renal, pero renal del riñón, de una afectación del riñón. Hay una lesión grave que se llama necrosis tubular aguda, que es cuando, por ejemplo, el paciente estuvo mucho tiempo con la presión muy baja y no recibió adecuado aporte de sangre, los nefrones empiezan a morirse, se empiezan a isquemiar y empezamos a tener graves problemas. ¿Está? Y otro de los temas es lo posrenal. Como bien comentaba Miguel, uno puede tener trastornos después del riñón, a nivel de lo que es el uréter, a nivel de la vejiga, a nivel de la uretra. Tal es así que hay dos especialidades distintas que manejan el aparato urinario. Una cosa son los nefrólogos, la nefrología. ¿Sí? El nefrólogo, justamente como su nombre lo indica, es el que estudia el nefrón, el manejo de todo lo que es el funcionamiento del riñón. Y quienes manejan lo que es la vía urinaria son los urólogos. ¿Sí? El urólogo no sabe nada de nefrología y el nefrólogo no sabe nada de urología. Son dos especialidades muy distintas entre ellas, pero que obviamente se complementan. ¿Tá? Entonces, cuando tenemos un paciente y vemos que ese paciente no orina, ¿sí? Cosa que nos pasa muy, muy frecuentemente, tenemos que empezar a valorar el por qué no orina. ¿Sí? Puede ser por cualquiera de las tres causas. Una de las causas que puede pasar es que el paciente tenga la vejiga llena de orina y no la puede eliminar. Y esto pasa muy frecuentemente, como se mencionaba recién, por la hipertrofia de la próstata. La próstata grande comprime la uretra y el paciente tiene dificultades para orinar. Eso lo podemos evaluar fácilmente revisando al paciente, viendo si tiene dolor en la zona baja del abdomen, si palpamos alguna dilatación a ese nivel y eventualmente, si nos generan dudas, podemos colocar una sonda vesical como para tratar de ver si tiene o no orina en la vejiga. Supongamos que le ponemos la sonda y el paciente no sale nada por la sonda. Entonces tenemos que empezar a valorar si es un problema prerrenal o renal, ¿no? Si es prerrenal, por ahí el paciente está deshidratado, entonces les decimos, bueno, vamos a abrirle un poquitito más el suero y le pasamos un poco más de líquido a ver qué pasa, ¿sí? Dentro de los controles que tenemos que hacerle. No podemos ponernos a que ese paciente se haga hipertenso, que tenga una falla cardíaca. Tenemos que controlar un poco todo eso y eventualmente, como les decía, una forma de controlarlo es colocar un catéter central. Si lo expandimos al paciente y el paciente responde, es que estaba falto de líquido, tenía una falla prerrenal. Ahora, si expandimos al paciente y el paciente no orina, lo más probable es que ese paciente tenga una falla renal. Y si ese paciente tiene una falla renal, lamentablemente no podemos hacer demasiado. Le podemos hacer una sobrecarga de diuréticos, tratar de estimular ese riñón, pero si ese riñón no funciona, tenemos que caer en la diálisis. Y uno de los parámetros importantes a marcar para si ese paciente hay que llevarlo o no a diálisis no es ni la creatinina ni la urea, es el potasio.
¿sí? El potasio es un electrolito muy importante en el intercambio iónico de la membrana plasmática y en la contracción muscular. Cuando nosotros empezamos a tener elevación en sangre del potasio, que los valores normales andan alrededor de 3,5, 4, ¿sí? Cuando tenemos valores ya de 6, ya hay que empezar a tener cuidado porque podemos empezar a tener arritmias cardíacas, ¿sí? El corazón es un músculo que está permanentemente contrayendo y necesita hacer el intercambio iónico para despolarizarse y repolarizarse. Si nosotros tenemos una alteración a ese nivel, el corazón va a empezar a marcarnos en el electrocardiograma algunas alteraciones. Si eso se va volviendo cada vez más grave, allí es como tenemos que indicar en forma aguda un procedimiento de diálisis, porque si no, ese paciente nos puede hacer un paro cardíaco, ¿sí? Así que hay que tener, digamos, cuidado con eso. Acá me preguntan en el chat, dice, mi hermana tiene que tomar 2 litros de agua y tiene que ver si orina la misma cantidad, porque para que junte las de 24 horas no llegan a medio litro, o sea, orina muy poco. A ver, no entendí la última parte. Hay algo que se llama balance hidroelectrolítico, que es una cosa que ustedes van a hacer mucho en enfermería, que es calcular cuánto el paciente está recibiendo y cuánto el paciente está eliminando. Si el paciente está eliminando, ¿sí?, más de lo que está recibiendo, se está deshidratando. Si el paciente orina poco, es porque le falta aporte, entonces hay que empezar a darle más líquido, ¿sí? Entonces hay que hacer un balance. Uno tiene que tener idea de cuánto aporta, o sea, cuánto el paciente recibe de líquido y cuánto el paciente elimina de líquido. Si el paciente no está eliminando lo suficiente, quiere decir que está reteniendo líquido y está formando lo que se llaman edemas. Se le hinchan los pies, se le hinchan las manos. El paciente que tiene una insuficiencia renal tiene a la mañana, cuando se levanta, la cara como una galleta, ¿no? Toda edematizada, toda hinchada, ¿sí? Porque no está desprendiendo la cantidad de agua que tiene que desprender en su función de regular el medio interno, ¿sí? ¿Para qué sirven las cargas de potasio? Y las cargas de potasio se dan cuando el potasio está bajo, ¿sí? Uno necesita mantener la homeostasis, el equilibrio hidroelectrolítico. Si yo tengo poco potasio, la célula empieza a funcionar mal, entonces tengo que aportarle potasio para que eso vuelva a la normalidad. Eso ocurre generalmente en pacientes que están deshidratados, que tuvieron diarrea, que tuvieron vómitos. Eso hace que pierda mucho potasio y hay que reponerlo. Para eso se hacen las cargas de potasio, ¿sí? Tiene que Profe, hacer tener valor preguntaron hace bajo. un Si no tiene ratito, bajo muy buena potasio, pregunta. empieza a tener problemas en cuanto, ya les digo, en la parte neurológica, en la conducción eléctrica del corazón, y empieza a tener, digamos, trastornos de conciencia inclusive. Así que es importante mantener los niveles de sodio y potasio dentro de valores normales. Sí, no sé quién me quería preguntar algo. Habían preguntado en el chat, ¿todos los diuréticos son iguales? No. Hay diuréticos. Los diuréticos se clasifican de diferentes maneras. Hay unos que se llaman ahorradores de potasio y otros que sirven para eliminar potasio. La furosemida que se mencionaba hace un rato, por ejemplo, es un diurético que hace perder mucha orina y mucho potasio, ¿sí? Entonces se trata de no usar mucho. Y hay otros que se llaman ahorradores de potasio, ¿sí? Que uno puede orinar, pero sin desprenderse mucho del potasio, entonces no genera grandes descompensaciones. Y actúan en diferentes sectores dentro del glomérulo. O sea, no son todos iguales. Hay de diferentes tipos. Acá ponen, yo tuve un sujeto de atención que no orinaba mucho en la mañana y eso hacía que se eleve su presión arterial. Por supuesto. ¿De qué depende la presión arterial? Depende del volumen de sangre. El volumen de sangre distiende los vasos. La presión es la fuerza que se hace desde adentro hacia afuera, hacia las paredes de los vasos. Cuando un paciente está deshidratado, la presión está baja, hay poca presión contra las paredes de los vasos. Cuando uno está muy sobrehidratado, la presión está aumentada. Por eso, muchas veces, para el tratamiento de la hipertensión arterial se dan diuréticos, para poder eliminar volumen de sangre y disminuir la presión interna. ¿Afecta a los músculos normalmente el potasio? Sí. Ustedes cuando estudian lo que es conducción eléctrica, lo que es
¿sí? La célula misma, lo que es la membrana plasmática, hay una relación que tiene que existir entre el sodio y el potasio que es muy importante. ¿La eliminación de potasio en la orina afecta al corazón produciendo una insuficiencia cardíaca? No. La eliminación de potasio, si se elimina mucho potasio en la orina, algo está pasando, está fracasando el glomérulo en algún momento. O estamos haciendo una dieta muy rica en potasio, o se está eliminando demasiado. El potasio también sube mucho en sangre cuando hay ruptura celular, porque el potasio es un ion que está predominantemente dentro de las células. Si hay ruptura de células, por ejemplo, en una transfusión de sangre incompatible, se empiezan a romper los glóbulos rojos y demás, se empieza a eliminar mucho potasio hacia la sangre y por lo tanto se va a eliminar mucho potasio en la orina, ¿sí? Son factores que uno tiene que tener siempre en cuenta. Por eso cuando una persona está hipertensa se le indica diurético, sí, se le puede dar vasodilatadores, se le puede dar medicación para frenar la actividad cardíaca, como son los beta bloqueantes, o se le pueden dar diuréticos. Va a depender un poco del tipo de hipertensión que tenga y también del funcionamiento renal, porque si el riñón no funciona bien y no elimina la cantidad de agua que tiene que eliminar, la causa de la hipertensión es el riñón. Entonces, en ese caso, sí hay que darle diuréticos. ¿Ah? Acá dice, mi abuelo tiene inflamación de próstata y tiene 2 hernias a la altura de la pelvis. Por un tiempo tuvo sonda vesical, pero no funcionaba. No tenía casi nada de orina. Ahora está con tratamiento de 3 meses y si funciona, puede operarlo. Me pregunta si las hernias afectan el sistema urinario o es la inflamación de la próstata. En líneas generales son cosas distintas, pero las hernias suelen aparecer cuando el paciente tiene problemas prostáticos porque tiene que hacer más fuerza para orinar y esa fuerza hace que las hernias aparezcan o se agranden de tamaño. Pero son 2 cosas diferentes. Lo que tiene que hacer en principio es operarse de la próstata para dejar de hacer fuerza para orinar. Y acto seguido, cuando se recupera de eso, operarse de las hernias. Y no al revés, porque si se opera primero las hernias y sigue haciendo fuerza para orinar, va a malograr las operaciones de las hernias, van a aparecer las hernias de vuelta. Entonces, primero va la operación de la próstata y después va la operación de las hernias. ¿Sí?